Bueno, jóvenes, empezamos nuestra grabación. Vamos a continuar con el tema de trabajo con datos. Y hoy vamos a pasar a trabajar con datos agrupados. No siempre vamos a encontrar poquitos datos. En la mayoría de las veces, la mayoría de las oportunidades, el número de datos con que nos vamos a encontrar va a ser un número considerable de datos. Trabajar con datos sueltos, cuando el número de datos es grande, es complejo. Las operaciones son complejas, son múltiples. Entonces, se hace necesario establecer otra estrategia diferente para el trabajo con datos. Y empezamos entonces a construir una tabla o un cuadro de distribución de frecuencias por clase, categoría o intervalos. Esos términos, clase, categoría o intervalos, son sinónimos, es decir, se usan indistintamente el uno y el otro. En determinado momento puede que nosotros digamos en la clase tal o en el intervalo tal o en la categoría tal. Entonces, cualquiera de esos términos se puede utilizar. ¿Ok? Pero bueno, antes de continuar, yo quiero preguntarles si hay alguna duda, si ustedes tienen que aclarar algo de lo que ya hemos visto, de lo que ya hemos trabajado. Hola, profe. Julie. Bueno, Julie, dime. Pues, profe, de pronto, si tiene el espacio, yo le agradezco, pues no sé los demás compañeros, yo hablo por mí, nos repitiera o nos repasara un poquito porque yo quiero que me queden claros los conceptos y quiero comprender mejor, ¿sí? Ok. Bueno, entonces vámonos aquí a mirar nuestro archivo de Excel, donde hicimos nuestros trabajos. ¿Ok? Entonces, lo último que nosotros hicimos fue trabajar con estos 8 datos, con valores ordenados desde el 3 hasta el 15. Y para esos datos aprendimos a calcular el promedio, que tiene este signo cuando es un promedio de una población, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variabilidad. Entonces, recordemos que el promedio tiene una formulita que nos dice que para calcular el promedio, nosotros debemos utilizar esta expresión. El promedio, cuando es de una población, lo calculamos con esta expresión. Sumatoria de todos los datos, de cada uno de los datos dividido entre n. Entonces, aquí lo resolvimos. La sumatoria, 3 más 7 más 8 más 9 más 12 más 15 más 15. Y eso nos da 69 y 69 dividido entre 7 nos da 9.86 años. Ustedes tienen estos dos archivos, tanto el que les estoy mostrando en Word como el que les estoy mostrando en Excel. Estos dos documentos ustedes los tienen en tema. Perdonen, un curso Moodle. ¿Ok? Bueno, entonces así calculamos el promedio. Como si yo quisiera calcular el promedio de tiempo diario que gasto en ir de mi casa a mi sitio de trabajo. ¿Ok? Y entonces encontré que el lunes gasté 15 minutos, que el martes gasté 25, que el miércoles gasté 20, que el jueves gasté 8, que el viernes gasté 30 minutos. Entonces, cada día me genera un dato y el trabajo con esos datos, al final voy a establecer que en promedio cada día yo necesité 12 minutos para transportarme, tomando un día con otro, un promedio, que eso es lo que hace, generalizar un comportamiento. Les decía también que el promedio era una medida incompleta. El promedio es una medida incompleta, es una medida que solamente me muestra una parte de lo que sucede y que por ello necesitábamos calcular una medida de dispersión que es la desviación estándar.
pero que para poder calcular esa desviación estándar, nosotros necesitábamos pasar primero por la varianza, porque cuando nosotros calculamos la diferencia entre cada dato y el promedio que calculamos, cada dato y el promedio que calculamos, que se lo coloqué aquí al frente, entonces cuando nosotros establecemos la diferencia de esos dos valores, la sumatoria de eso nos da 0. Entonces, cuando tenemos un 0, si nosotros pretendemos multiplicar por 0, automáticamente nos anula la operación, nos da 0. Y dividir por 0 no se puede, porque el concepto de división es una repartición. Repartir entre 0 no tiene sentido. Si yo a un número le sumo 0, no le hace absolutamente nada, lo deja tal como está, y si le resta tampoco hace nada. Entonces, rompemos esa nulidad elevando al cuadrado estos valores que calculamos aquí en esta columna, los elevamos al cuadrado y los mostramos en esta columna siguiente. ¿Ok? Hasta de aquí a aquí están los cuadrados de esas diferencias. Y aquí a continuación sumamos esos cuadrados. Y aquí a continuación dividimos entre el número de observaciones para calcular la varianza. Esta es la varianza. Este valor es la varianza. La raíz cuadrada siempre va a ser, la desviación estándar siempre va a ser la raíz cuadrada de la varianza. Entonces aquí este 4 es la raíz cuadrada de 16. ¿Ok? Y finalmente calculamos una medida de relación, que se llama el coeficiente de variabilidad o coeficiente de variación, que lo calculamos dividiendo esta desviación estándar que calculamos entre el promedio que habíamos calculado por aquí y multiplicábamos por 100 ese valor. ¿Ok? Aquí les muestro la operación. E11 lo dividimos entre B10. E11 es este valor. B10 es este y multiplicamos por 100. Y nos da el coeficiente de variabilidad, que es un porcentaje. Básicamente, eso es lo que hemos visto hasta ahora con relación al trabajo con datos, más lo que vimos con datos cualitativos. Con datos cualitativos, está por aquí. Graficamos para los datos cualitativos. Y aquí trabajamos con datos sueltos. Profe, disculpe, ¿me puede mostrar, es que no estuve al final de esta clase, ¿me puede mostrar la fórmula del resultado de 16,69 y de 4,0? ¿La fórmula de qué? Del resultado 16,69. ¿De dónde sale eso? 16,69 es la división Sí. de esta sumatoria, la sumatoria de estos cuadrados, dividido entre el número de datos, que son 7. Ok. ¿Y la de abajo es el 4,08? Este es la raíz cuadrada de este que acabamos de calcular aquí. Listo, perfecto. Y el que Entendí. sigue es la división entre la desviación estándar y el promedio multiplicado por 100. Aquí está el promedio. Sumatoria de esto nos da 986. Ahora, aquí les hacía una ampliación. El promedio, si proviene de una muestra, la fórmula me cambia en su presentación, más no en su procedimiento. Sigue siendo el mismo. Esta de aquí arriba corresponde a cuando los datos son una población. Y esta de aquí abajo corresponde si los datos son de una muestra. Entonces, el mu lo cambiamos por X barra y la N mayúscula por N minúscula. ¿Ok? Bueno, entonces, la varianza, aquí está la fórmula. Lo que tú me pedías, sumatoria de la diferencia de cada valor con el promedio elevadas al cuadrado, dividido entre el número de observaciones. Entonces, cada uno de estos valores es un cuadrado, es el primer dato menos el promedio al cuadrado, y este aquí es el último dato menos el promedio al cuadrado, dividido entre 7.
¿Ok? Bueno, entonces, la desviación estándar, yo le decía que sencillamente es la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de 16,07 y nos da 4.09 años. Y finalmente les decía que hay una medida de relación que se denomina coeficiente de variación o variabilidad. Y lo calculamos de esta manera, dividiendo la desviación estándar entre el promedio y multiplicándola por 100. Desviación estándar 409, promedio 986%. Esta distribución tiene una variabilidad del 41.5%. ¿Listo? Bueno, básicamente eso es, ¿no? Profe, Cuénteme. esa última ¿cómo se llama? ¿Perdón? ¿Esa última cómo se llama? Coeficiente de variabilidad o de variación. ¿Listo? Sí, sí, señor. Bueno, también les decía que a diferencia del promedio, la varianza sí tiene una diferencia entre la fórmula para calcular varianza de una población y varianza de una muestra. Esta es la fórmula de la varianza cuando los datos provienen de una muestra. Entonces, ¿cómo se calcula? El procedimiento es básicamente el mismo, pero los datos difieren un poco en lo siguiente. A cada valor le vamos a quitar el promedio de la muestra. Estamos trabajando con una muestra. Y ese promedio, esa diferencia la le damos al cuadrado. En el denominador es donde está la diferencia. En lugar de dividir entre n, dividimos entre n menos 1, siendo n el número de datos con el cual estamos trabajando, es decir, el tamaño de la muestra. Y el símbolo de la varianza también cambia, pasa de ser sigma a ser S. ¿Ok? Esas son las diferencias que hay. Aquí a continuación está el cuadro que les mostré ahorita allá en Excel. Este es ese cuadro. Profe, una pregunta. Cuénteme. Disculpe, pues como dice, no hay pregunta estúpida, pero pues, aunque se vea obvio, para mí no lo es. ¿Qué es una muestra? ¿A qué datos se refiere cuando su merced dice muestra? Perfecto. Entonces, Profe, disculpe, creo que hay unas compañeras esperando ingresos. Gracias. 7 personas. Sí, ya aquí están. Ahora sí ya me aparecieron. No me habían aparecido. Ok, gracias. Bueno, a ver. Una muestra, de manera simple, es una parte de una población. Es una parte de una población. En definición, a ver, en definición, entonces vamos a definir muestra y vamos a definir población. Entonces, cuando hablamos de población, decimos que una población es el conjunto de todos los elementos de interés de un investigador. Eso es una población. Todos los elementos de interés de un investigador. Es un conjunto de observaciones o de datos de interés de un investigador o una investigación. La muestra igualmente es un conjunto de observaciones, pero que esas observaciones pertenecen a una población ya establecida. Sucede lo siguiente, un mismo conjunto de datos puede ser muestra o población dependiendo de los objetivos de la investigación. Supongamos la siguiente situación. Ustedes son 20 estudiantes, por poner un número cualquiera. Entonces, yo necesito hacer una caracterización. Estoy haciendo un trabajo de investigación con los estudiantes del IPRED y entonces voy a hacer ese trabajo y necesito recoger unos datos.
Pero resulta que a mí me interesa únicamente el comportamiento de este grupo como tal, de ustedes, no más. No me interesan sino solamente ustedes. Entonces, en ese momento, ustedes son una población, conjunto de elementos. Recordemos que el elemento es el ente donde se observan las variables. ¿Ok? Entonces, ustedes son mi universo, mi población. Y listo, saco conclusiones y las conclusiones están relacionadas con el comportamiento de la variable en ustedes, no más. Resulta que el trabajo se me creció, se me agrandó y entonces estamos haciendo un estudio con relación al rendimiento de todos los estudiantes de estadística en el IPRED. Entonces, yo me quedo con ustedes 20 y hago el trabajo con ustedes. En ese momento, ustedes son una muestra, porque además de ustedes hay un grupo que está estudiando por la noche, que ve estadística, hay un grupo de estadística aplicada, avanzada en fin de semana y otro por la noche, es decir, hay 4 grupos de estadística, en el cual aproximadamente pueden haber 80 estudiantes en total. Entonces, la población sería 80, tamaño de la población n igual 80. Y si ustedes son la muestra y son 20, n minúscula igual a 20, una muestra de 20. ¿Qué pasa al final? Que cuando yo tengo la muestra, entonces yo digo que las observaciones que obtuvimos de una muestra se llaman estadísticos. Entonces el promedio, la varianza, la desviación estándar, cuando los calculo en una muestra es un estadístico. Y si los calculo en una población, entonces estoy hablando de un parámetro, Pero en esencia, esa es la diferencia entre población y muestra. Conjuntos de datos. Uno, todo lo que me interesa. Muestra una parte de eso, de ese todo. Profe, entonces podríamos llamar población general y a muestra sería un segmento. Sí, si te parece más claro, no hay ningún problema. ¿Está bien? Es diferenciar eso, pero realmente para el cálculo eso no es influyente, ¿no? Para el cálculo de estas medidas no es influyente. ¿Listo? Bueno, parece que sí o no. Recuerde lo que le dije, si tiene que Sí, preguntar señor. una vez, no Muchas le... gracias. Ah, Sí, señor. Me quedó claro. Gracias. ok, con gusto. Bueno, entonces vamos a seguir y retomo el discurso con el cual había empezado. No siempre vamos a encontrar 7 datos, o 10 datos, o 15 datos. Normalmente vamos a encontrar 50, 60, 200, 400 datos y vamos a tener que trabajar con ellos. Esos datos, pues para que nos quede mucho más fácil, debemos trabajarlos como datos agrupados. Entonces, ¿cómo agrupamos los datos? Los agrupamos en clases, categorías o intervalos. Por ello, tenemos que aprender a determinar cuántas categorías, cuántas clases son las más indicadas para un trabajo. ¿Cuál es la amplitud de esas clases? Ok, entonces, en estadística disponemos de unas herramientas, básicamente unas fórmulas que nos permiten establecer esos valores. ¿Listo? Y vamos a mirar cómo están. Entonces, aquí está, yo les resumí lo que dice aquí, ¿no? Yo les resumí lo que dice aquí, lo que les he dicho está aquí en este primer párrafo. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora vamos a mirar esas 4 formas que tenemos cada uno de nosotros para establecer el número de clases con las cuales vamos a trabajar. La primera es una decisión de tipo subjetivo. Cuando hablamos de subjetividad, estamos diciendo lo que le parece a una persona, lo que él cree que es. ¿Ok? Por eso es subjetiva. ¿Por qué?
Porque ese responsable de la investigación dice, yo voy a trabajar con 6 clases porque son suficientes para mí. Porque son suficientes para mí. Entonces, se definió que era eso. Entonces, las clases se establecen de acuerdo a eso. Cuando no somos los responsables de la investigación y no tenemos mucho conocimiento de los objetivos, nos piden construir una tabla de distribución de frecuencias, nosotros podemos utilizar cualquiera de las siguientes 3 opciones, porque son fundamentos matemáticos. No vamos a entrar a mirar el origen, sino sencillamente la aplicabilidad. La primera nos dice que sencillamente nosotros le podemos sacar la raíz cuadrada al número de datos con los cuales vamos a trabajar y eso nos arroja un número de clases. ¿Listo? Entonces la raíz cuadrada de 64 datos que son 8. Entonces esos 64 datos yo los puedo agrupar en 8 categorías. Son 100, entonces raíz cuadrada de 100 es 10. ¿Ok? Bueno, entonces tenemos esa primera expresión. La otra, la siguiente es que a 1 le vamos a sumar el producto de 3.3 multiplicado por el logaritmo del número de datos. Supongamos que son 100 datos. El logaritmo de 100 es 2. Lo multiplicamos por 3.3, nos da 6.6 y le sumamos 1, nos da 7.6. 8 clases. Si estuviéramos trabajando con 100 datos, diría, utilizando esta fórmula, utilice 8 datos. 8 clases, perdón, 8 clases. Y finalmente, otra que nos dice que el número de clases es igual al logaritmo del número de datos dividido entre el logaritmo de 2. ¿Ok? Es importante, el número de clases es importante. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad de clases hay mayor detalle en los datos. Y a menor cantidad de clases hay generalidades de la distribución. Voy a mostrarles un video. Para, miremos la importancia de eso. En el video se va a hablar de histogramas. El histograma es la representación gráfica del trabajo de las clases. El histograma es la representación gráfica de las clases, ¿ok? Ahí se habla de clases y se habla de histograma. Entonces vamos a mirar lo que quiero que vean, ¿ok? Voy a dejar de compartir un momentico para poder colocar el video. Ya les comparto nuevamente. ¿Ok? Bueno, entonces... Puede ser mortal y espectacular. Nadie puede predecir exactamente todo. Profe, no estamos viendo el video. Ya voy, tranquilo. Yo estoy aquí cuadrando esto. Gracias al trabajo de Raúl López y su equipo. Un rayo puede ser mortal y espectacular. Nadie puede predecir exactamente dónde caerá el siguiente. Pero ahora pueden realizarse algunas predicciones aproximadas gracias al trabajo de Raúl López y su equipo, que han contado rayos mediante una red de detectores sensibles. Cuando empezamos a recoger los datos, nos sorprendimos por la gran cantidad de datos registrados.
Antes, los investigadores habían estado observando unos cuantos rayos, tal vez unos 100 o 200 en algunos años. Y nosotros, solo en un año, hemos recogido 3/4 de rayos localizados en una zona concreta del Colorado. Nos sorprendimos y dijimos, muy bien, ¿qué hacemos con esto? Lo que López y sus colaboradores hicieron fue organizar los datos mediante un gráfico especial denominado histograma, que es lo que estudiaremos en esta unidad. Continuaremos echando un vistazo a las distribuciones que presentan los valores que toma una variable. Aprenderemos que podemos utilizar histogramas para representar distribuciones cuando tenemos una cantidad de datos sustancial y también a examinar en los histogramas cualidades como la simetría, los valores aislados, los vacíos y la oblicuidad. El sistema de detectores ideado por López transmitía datos a sus ordenadores y hubo algo de los rayos que llamó particularmente su atención: la hora en que se producían. El verdadero reto fue dar algún sentido a los números, organizar los datos de manera que su forma reflejase cuándo y dónde caían los rayos. Para empezar con su análisis, decidió observar cuándo se producía el primer rayo del día. Para ver la distribución temporal del primer rayo utilizó un histograma, es decir, un gráfico de barras especial. Para simplificar esta tarea, López contó cuántos rayos se producían a cada hora del día. Como los datos eran introducidos en el ordenador, era él quien realizaba el cómputo total. A continuación, era posible dibujar un histograma para plasmar la distribución. El eje horizontal marcaba las horas, el eje vertical indicaba el número de días en los que el primer rayo se producía a una hora determinada. Podéis ver que cada una de las barras representa una hora del día y la altura de la barra es el número de días en los que el primer rayo se produjo a aquella hora. Lo más sorprendente de esta distribución es su simetría alrededor de la barra central que representa las horas entre las 11 de la mañana y las 12 del mediodía. Evidentemente, las dos bandas no son imágenes exactamente simétricas, pero esto es muy normal con datos reales. Otro aspecto sorprendente del histograma es que los datos se concentran alrededor de la barra central. La mayoría de observaciones corresponden a las horas que hay entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde. Esto demostró que en la zona del Colorado las tormentas eléctricas nunca empezaban de noche, sino casi siempre 1 o 2 horas antes del mediodía. Lo que resulta muy interesante de estos histogramas, si tenemos en cuenta la agrupación de datos, es que muestran una regularidad, algo que parece suceder con mucha frecuencia en verano, y muchos días los rayos tienden a producirse a una hora determinada. López consultó este hecho con especialistas y se dio cuenta de que la regularidad de los rayos estaba relacionada con la accidentada geografía del Colorado. El aire cálido que proviene de las llanuras llega a las montañas rocosas, se enfría y las tormentas forman un ciclo diario regulado por el sol. López y sus colaboradores también se fijaron en la hora del día en que se producía el máximo número de rayos y encontraron una especie de patrón formado por valores similares, un pico que mostraba que la mayoría de días se llegaba al número máximo de rayos entre las 4 y las 5 de la tarde, con muy poco tiempo por delante y por detrás de este horario. Pero esta vez también encontramos algunos valores aislados, puntos que quedan fuera de la forma general. Aquí los casos aislados corresponden a aquellos en que no se llegó al número máximo de rayos hasta la madrugada. Aquí los casos aislados no corresponden a errores, son pistas que indican que sucede algo irregular. Cuando te fijas en la distribución de la actividad máxima, te das cuenta de que algunos valores no se han agrupado con los otros, sino que corresponden a franjas horarias muy lejos del centro, y entonces inmediatamente empiezas a pensar en estos valores aislados y a preguntarte el por qué. Corresponden a días en los que tienes un control muy estricto de tus sistemas meteorológicos. Puede haber sido un frente tardío que se ha aproximado durante el día, o un frente que se ha acercado con mucha prontitud durante el día y que ha roto la influencia local. Esta influencia que se repite día tras día y que determina esta zona de valores agrupados alrededor de unas horas
En realidad puedes utilizar el rayo en este caso. A pesar de que la tarea de López y sus colaboradores no permite hacer predicciones exactas sobre el lugar y la hora en que caerá el rayo, este es un paso muy importante para hacer predicciones muy generales. No creo que nos encontremos en condiciones actualmente de predecir un rayo, especialmente si se trata de predecir dónde caerá exactamente. Este es uno de los principales problemas. No obstante, creo que actualmente empezamos a conocer cuáles son los factores que determinan si un día habrá muchos rayos, pocos o una cantidad comprendida entre ambos extremos. Creo que estamos en condiciones de decir, bueno, si caen rayos, es probable que estos lo hagan en esta región montañosa y sus alrededores, y el punto de máxima actividad tendrá lugar alrededor de esta hora. Elaborar un histograma resulta muy sencillo una vez que se ha decidido cómo dividir las observaciones en clases, tal como hemos hecho con los datos de los rayos. Recordad que las clases de un histograma... Sí escucharon lo que dijo, ¿no? Una vez se ha definido la cantidad de clases con las que vamos a agrupar. Entonces, continuemos escuchando las recomendaciones, las sugerencias, y ahora viene otro ejemplo complementario con una mayor elementos que pues, facilitan la comprensión. No dejan espacio entre ellas porque cubren todos los valores de la variable. También es muy importante que las clases tengan la misma anchura porque representan cálculos. Sencillo una vez que se ha decidido cómo dividir las observaciones en clases, tal como hemos hecho con los datos de los rayos. Recordad que las clases de un histograma no dejan espacio entre ellas porque cubren todos los valores de la variable. También es muy importante que las clases tengan la misma anchura porque representan cálculos. Si variásemos la anchura de las barras, podríamos dar la impresión equivocada de que una barra es mayor que la otra, aunque se representasen cálculos idénticos. Para escoger la mejor forma de dividir las observaciones en clases iguales es necesario un buen criterio. Las horas del día eran una buena elección a la hora de construir el histograma de los rayos, pero no siempre es tan fácil. Supongamos que queremos representar la variación del número de coches que pasan por nuestra escuela durante la hora punta de la mañana. Es como el tema de los rayos. Cada coche, como cada rayo, aparece a una hora determinada. Supongamos que recogemos los datos y queremos representarlos en un histograma. ¿Qué anchura deberían tener nuestras clases? ¿Deberíamos representar gráficamente el cómputo de coches de cada hora? Bueno, yo les decía, con pocas clases yo tengo generalidades, ¿cierto? Entonces aquí, en este caso dijeron, bueno, vamos a recoger datos de vehículos que pasan entre las 7 y las 8 de la mañana, entre las 8 y las 9 y entre las 9 y las 10. Esto fue lo que observamos. Pues vemos que sí, que entre 8 y 9 hay el mayor flujo de vehículos, porque aquí están las horas y aquí están la cantidad de elementos que aparecen de acuerdo a esa clasificación. Listo. Entonces aquí tenemos un histograma o un cuadro de distribución de frecuencias en tres clases, de tres clases. ¿Ok? Con este histograma podemos ver que los puntos máximos de volumen de tráfico se sitúan entre las 8 y las 9. Pero esto no es muy preciso. ¿Y si creamos clases de media hora? Así está mejor. Clases de 15 minutos. Digamos que recogemos los datos y queremos representarlos en un histograma. ¿Qué anchura deberían tener nuestras clases? ¿Deberíamos representar gráficamente el cómputo de coches de cada hora? Con este histograma podemos ver que los puntos máximos de volumen de tráfico se sitúan entre las 8 y las 9. Pero es... Bueno, ahora pasó de tener 3 clases y ahora lo amplió a 6. Y él dijo, no, yo no voy a recoger entre 7 y 8, sino entre 7 y 7 y media, entre 7 y media y 8. Entre 8 y 8 y media y así sucesivamente en el mismo rango de valores. Como vemos, aquí ya tenemos más detalles. Oiga, no es tan cierto que sea entre 7 y 8, entre 8 y 9. Aquí hay unas cosas más detalladas. Aquí vemos que entre 8 y 30 y 9 y 30 es que hay mayor flujo de vehículos. Exactamente en el flujo de la media hora, entre 8 y 39 hay más vehículos. ¿Ok? Ahora van a tomar la decisión de ampliar el número de clases. Esto no es muy preciso. ¿Y si creamos clases de media hora?
Bueno, entonces ahora les dio porque fueran de 15 minutos. Digo, vamos a hacer una todavía mucho más específica. Vamos a ponerle más clases. ¿Ok? Y pasó a 2, a 4, a 6, a 8, a 10, a 12 clases, a 12 clases, a 16 clases, y ya vemos aquí mucho más detalle. Entonces nos dice, miren, el mayor flujo de vehículos está entre las 8:45, entre las 8:45 y 9, y entre las 9 y las 9:15. Ahí es donde hay mayor tránsito de vehículos, y aquí está la cantidad de vehículos, 1.200 aproximadamente, 1.100 aproximadamente con 1.200 y 1.100 en este horario. Entonces, comparado con el primer histograma, pues vemos que es mucho más diciente con la primera distribución de clases. Ahora él sigue dividiendo. Vamos a ver qué pasa ahora. Así está mejor. Clases de 15 minutos, mejor aún. Ahora podemos ver que las horas punta alcanzan su punto álgido entre las 8:45 y las 9:15. Esta información no la hubiéramos podido obtener con los otros histogramas, ya que la medida de las clases era demasiado grande. ¿Podemos ser más precisos? ¿Y si hiciéramos las clases de 5 minutos? Bueno, entonces aquí se hicieron clases de 5 minutos, es decir, 6 por cada hora, por 3 horas, bueno, un montón de clases, por 4 horas, 24 clases. Resulta que aquí ya hay mucha confusión porque hay muchos valores parecidos, ¿ok? Y ya no es un flujo significativo. Por ejemplo, este que es el más grande no alcanza 500 carros, ¿ok? En esos 5 minutos, entre las 8:55 y las 9, ¿ok? Entonces ya hay demasiado detalle que confunde. Entonces, como dice el dicho popular, ni tampoco que queme al santo, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. ¿Ok? Entonces, para eso son esas fórmulas de las cuales les he hablado. Entonces, miremos aquí, sigamos mirando, ya el video es cortico. De pronto resulta más difícil distinguir la hora punta. Hay demasiadas. Puesto que las clases son demasiado pequeñas, los números de cada clase empiezan a aparecer iguales. Desgraciadamente, encontrar clases diferentes lleva... Entonces, mira, aquí está. Por hora, cada 15 minutos, cada 5 minutos. Demasiada confusión en esta, demasiada generalidad en esta, más información en esta. ¿Ok? Esto que está aquí es la representación gráfica de lo que vamos a construir nosotros ahorita. Entonces recuerden que nos dijo, oiga, la amplitud debe ser igual para todas las clases. Yo no las puedo cambiar en ninguna clase. Tiene que ser exactamente la misma. ¿Ok? Bueno, terminemos de ver el video. Ya es otros conceptos que hay. A mucho tiempo, así pues, hay que encontrar la opción correcta al primer intento. Los ordenadores pueden ayudarnos mucho a la hora de realizar histogramas. El software del ordenador puede escoger la medida de las clases por nosotros, y si no nos gusta cómo queda el histograma, solo hay que escoger una medida de clase diferente. Una vez acabado el histograma, podemos empezar a extraer información inmediatamente. Primero hay que observar la tendencia general y después fijarnos en las desviaciones de esta tendencia como vacíos o valores aislados. Hay dos clases importantes de histograma según su forma, son el simétrico y el oblicuo. El histograma que mostraba el tiempo en que se producían los primeros rayos era aproximadamente simétrico. En cambio, aquí encontramos uno que es claramente asimétrico. Este muestra el salario semanal de todos los trabajadores. Como se puede ver, la mayoría tienen ingresos modestos, mientras que hay muy pocos millonarios. Cuando un histograma queda inclinado como este, decimos que es su oblicuo en una dirección concreta. El extremo más delgado de una distribución oblicua se denomina cola. La dirección de la oblicuidad viene determinada por el lado del gráfico donde se encuentra la cola. Puesto que la del histograma de salario se encuentra a la derecha, diremos que es su oblicuo hacia la derecha. Otra cosa que hay que tener en cuenta en la forma global de un histograma es la dispersión. Algunas distribuciones, como los datos de los rayos y los primeros relámpagos, tienen los datos muy agrupados, mientras que otras, como el número de días que pasan los enfermos del corazón en el hospital, se encuentran muy dispersos.
En esta unidad hemos conocido los histogramas, una manera de disponer los datos para poderlos comprender con mayor rapidez y facilidad. Hemos visto que los histogramas son útiles cuando tenemos grandes grupos de datos que podemos dividir en clases, y también hemos aprendido que a la hora de hacer un histograma hay que mantener igual la medida de las clases y asegurarnos de que estamos utilizando la que nos proporciona el dibujo con la máxima información posible. Bueno, ok. Entonces, la importancia del número de clases. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros vamos a hacer un trabajo con unos datos y lo vamos a agrupar en clases. Y finalmente, después de que hayamos calculado las medidas, porque aquí no calcularon medidas, aquí únicamente es la representación gráfica del comportamiento de esos datos. Nosotros a eso le vamos a agregar la parte numérica, es decir, el promedio, la varianza, la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí vamos a utilizar cualquiera de estas cuatro. Cualquiera de estas cuatro. Entonces, vamos a utilizar la número 4, por ejemplo. Vamos a utilizar el número de clases es igual al logaritmo del número de datos dividido entre el logaritmo de 2. ¿Listo? Entonces, el trabajo que vamos a hacer está en el curso de Moodle, está ese trabajo, está aquí a lo último de la unidad, de esta unidad 1. Aquí al final está datos, trabajo en clase, agosto 28. ¿Ok? Vamos a trabajar con ese documento. Es este que está aquí, pero entonces lo vamos a tener aquí en la tercera hoja. Vamos a reubicar esta hoja. Mover al final. Mover al final. Mover al final. La hoja seleccionada al final. Ok. Aceptar. Listo. Agrupados. Vamos a cambiarle el nombre a esto aquí. Bueno, entonces tenemos estos 60 datos. Vamos a aumentarle un poquito el tamaño a esto. El zoom. Bueno, ustedes lo tienen allá, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos 12 por 5, 60 datos. Vamos a trabajar con estos 60 datos y vamos a establecer número de clases, vamos a establecer amplitud de las clases, es decir, vamos a hacer el trabajo completo con datos. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es ordenar estos datos. Entonces, vamos a colocarlos en una sola hilera. Entonces, yo aquí los voy a cortar y los voy a pegar aquí. Y aquí voy a hacer lo mismo. Los voy a cortar y los voy a pegar por aquí. Y ahora con estos que me quedan aquí voy a hacer lo mismo. Voy a cortar estos. Voy a colocar por aquí. Y finalmente voy a cortar estos. Y los voy a colocar por aquí. Ya después de que los tengo en una sola hilera, entonces los voy a ordenar. Entonces selecciono esta columna aquí en el 1, la selecciono. Doy clic, la selecciono. Me vengo por aquí a inicio y busco por aquí uno de ordenar. AZ, ordenar y filtrar. Entonces le doy clic aquí y le digo ordéneme de menor a mayor. Ordéneme de menor a mayor. Uy, yo que le dije, de mayor a menor. Ordenar de menor a mayor. Mi Word, mi Excel, ¿ok?
Ya sé qué pasó. Ya sé qué pasó. Control C. Pegado especial. Valores. Ok. Aceptar. Tenemos esto. Quedémonos con este y ahora sí lo vamos a ordenar. A Z, ordenar de menor a mayor. Ok, ahora sí. Estaba preocupado y se me había olvidado que había generado números aleatorios, entonces por eso me los cambiaba. Ya los tengo ordenados del menor al mayor. ¿Listo? Entonces, mi dato más grande es 99, mi dato más pequeño es 16. Tengo 60 datos de acuerdo a lo que me dice aquí. Mi columna de la izquierda, mi cuenta filas, tengo 60 datos. Yuri, dígame. No, profesor, lo que me causa curiosidad ver que algunos se repiten, ¿no? ¿Qué? ¿Que le causa curiosidad qué? Curiosidad que ver que algunos se repiten, por ejemplo, 63 está 3 veces. Sí, no pasa 70. nada. Sencillamente, cuando nosotros recogemos datos, podemos encontrar que hay un dato que se repite. Supongamos que yo estoy trabajando con ustedes, son un conjunto de personas, unos elementos es el nombre estadístico con los cuales estoy trabajando. Y una de las variables es la edad. Entonces, más de uno va a tener 25 años. Yo voy a encontrar como 3 o 4 o 5 con 25 años. No sé cuándo, el perfil de ustedes, no sé cuál sea, pero por poner un ejemplo. Estatura, puede que encuentre más de uno con 1,65 de estatura. Peso, más de uno muy seguramente va a tener un peso de 65, de 58. Entonces, los datos pueden repetirse, no pasa nada. ¿Ok? Bueno, listo. Pero bueno, Sí, señor, era gracias. bueno aclararlo. Ok, listo. Entonces, ya tenemos los datos ordenados. Vamos a definir el número de clases. Entonces le decía que el número de clases íbamos a utilizar la fórmula 1 más 3.3 por el logaritmo 1 más 3.3 por el logaritmo de n. ¿Listo? Entonces vamos a decirle aquí, bueno, número de clases igual a datos, los datos son 60, eso es un dato que ya conocemos, voy a trabajar con 60 datos. Entonces, el número de clases, aquí yo le voy a decir más una formulita que voy a utilizar, 1 más 3.3 por el logaritmo decimal de 60, el número de datos. Listo, me da 6.86. Entonces, el número de clases necesariamente tiene que ser un entero, o son 6 o son 7. Vamos a trabajarla con 6. Entonces vamos a ajustar esto y vamos a colocarle que el número de clases. Profe, por favor, me repite la fórmula. Señor, Me pone otra vez para mirar la fórmula, por favor. claro, con mucho gusto. ¿Listo? Sí, señor, esa sería la fórmula siempre, ¿cierto? Profe, pregunta Julián que si siempre esa sería la fórmula. No. La que a ti te guste más. O sea, cualquiera de Ok. las tres. ¿Qué pasa con utilizar una u otra? Si yo utilizo, a ver, sí, le explico algo porque no se lo he explicado. Si yo utilizo esta primera, el número de datos,
me va a arrojar la mayor cantidad de clases. Si yo utilizo esta, 1 más 3.3, que fue la que utilizamos aquí, me va a dar un número intermedio de datos. Y si yo utilizo esta, me va a dar el menor valor de datos. Entonces, nosotros aquí dijimos que íbamos a utilizar, utilizamos la tercera opción, pero podíamos haber utilizado esta también. Logaritmo de 60 entre logaritmo de 2. ¿Listo? Podríamos utilizarla también, no tenemos ningún problema. Y vamos a utilizar esta para que veamos qué pasa, que nos va a dar menor número de clases. Vamos a hacer la prueba aquí en Excel. Entonces, en lugar de utilizar esa, vamos a utilizar lo siguiente. Vamos a decirle más logaritmo decimal de 60 dividido entre el logaritmo decimal de 2. Ok, vamos a cerrar aquí este 60 para que me tome lo que me tiene que tomar. Ok, cerramos el paréntesis aquí, el paréntesis aquí. Y me da 5.90. Trabajemos con 6 clases. No hay ningún problema. No me interesa tanto detalle, me interesa generalidades, entonces voy a trabajar con 6. Dime. No, sino que los dos resultados dan diferentes. Entonces uno escoge cuál de los tres usa o los tres dan resultados diferentes. Es diferente el significado. Recuerden lo que vimos en el video. A mayor clases, mayor detalle. A menor clases, mayor generalidad. Pero, por ejemplo, ya la experiencia le dice uno que 60 datos en 6 clases son suficientes para trabajarlos y hay muy buena información en los resultados que se obtienen, tanto con los cálculos como con el gráfico. Entonces ya eso es cuestión de experiencia, pero igual, por ejemplo, a ti te entregan unos datos y dice, por favor, conviértame esos datos, 100, 200, 300 datos, en una distribución de frecuencia por clase, categoría de intervalo. Entonces, si no le dan más instrucciones, normalmente el más conservador o el más general es el de 1 más 3.3 por el logaritmo de n, porque nos da un valor intermedio entre el mayor y el menor. Pero igual, si usted dice, voy a darle todo el detalle que quiera, entonces utilizo la raíz de n porque es el que me arroja la mayor cantidad de clases, el que me arroja mayor detalle. O de manera subjetiva, usted dice, bueno, mi experiencia me dice que si yo trabajo con 200 datos, 12 clases son suficientes, entonces voy a trabajar con 12 clases, ¿no? O se entra más en detalle con el dueño de la investigación, qué tanto detalle quiere mucho detalle, entonces vamos a ponerle un número de clases significativo. ¿Le parece bien esto? Entonces ya es entrar a confrontarlo con él. Cuando yo soy el dueño de la investigación, pues yo conozco los objetivos y tomo la decisión. Ese digamos, esa fórmula sencillamente son recetas que le permiten a uno tomar decisiones cuando no tiene mayor información. De eso se trata. ¿Listo? Pero cada uno me da valores diferentes. Y valor diferente a mayor clases, mayor detalle. A menor clases, pues mayor generalidad. Solamente estoy viendo generalidades del comportamiento. Un sondeo que estoy haciendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Entonces hago con poquitas clases. Pero si ya quiero mirar más detalle, pues pongo más clases. Ok, profe, o sea, después de tener un sondeo, cojo cualquiera de estas tres fórmulas. Correcto. Para saber las frecuencias. El 6 es como una frecuencia, como una No, subdivisión que voy a hacer, ¿no? No es frecuencia, no, es número de clases, es diferente. Número de clases. Número de clases porque es que la frecuencia es otra cosa que la vamos a ver aquí también. La frecuencia está presente, pero ya vamos a mirar qué es. Listo, estoy equivocado en el término. O sea, lo que mostraba en el video, las divisiones por cada media hora. Correcto, esa es la amplitud. Ese es el 6. No. ¿No? No. Por ejemplo, cuando era de hora, entonces eran 3 clases. Cuando era por horas, era solamente 3 clases. Ese sería, para este caso, sería 3. El número de clases, 3. Cuando bajamos a media hora, entonces ya sería 12. Perdón, 6, perdón, disculpen. 6. Ya eran 6. ¿Listo? Y si bajo 15 minutos, entonces ya serían 12 clases, que es la que más claridad me dio, que entre las 8:30, entre las 8:30 y las 8:45, entre las 8:45 y 9, entre las 9 y 9:15,
era el mayor flujo de vehículos. Listo. Gracias. Ok, listo. Profe, una pregunta, o sea, ¿ese número de clases lo determino yo o ese número de clases sale de dónde? Lo determinas tú. Cuando no te dicen, porque yo te puedo decir construye edición de frecuencia con 7 clases. Yo ya te estoy dando las clases y te estoy ahorrando ese trabajo. Pero cuando no te dicen, tú tienes que tomar la decisión porque a ti te contrataron para eso. Ah, ok, profe, gracias. Con gusto. Bueno, después de que yo tengo determinado el número de clases, entonces yo voy a determinar la amplitud de esas clases. ¿Qué tan anchas van a ser? ¿Ok? En el ejercicio, él no se preocupó primero por las clases, sino por la amplitud. Él trabajó con amplitudes de 1 hora, de media hora, de 15 minutos y de 5 minutos para probar cuál era el más que se ajustaba más a sus necesidades. Nosotros, como ya tenemos el número de clases, entonces podemos determinar la amplitud. Y la amplitud es igual a el rango dividido entre el número de clases. ¿Ok? Entonces vamos a colocar esa teoría aquí para poder, aquí está ya. Entonces, a continuación estableceremos la amplitud de nuestras clases con la expresión amplitud es igual al rango dividido entre el número de clases. Rango es una medida de dispersión y se calcula restando del dato mayor el dato menor de la distribución. Entonces, amplitud igual al rango dividido entre el número de clases. ¿Ok? Amplitud igual al rango dividido entre el número de clases. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos a calcular, antes que todo, vamos a calcular aquí el rango. Rango es el dato de mayor valor. No sé si me lo permite calcular, no tengo la... No, me calcula otros rangos, no. Rango no me lo calculo. Entonces vamos a calcularlo manualmente. Más el dato mayor, yo lo tengo aquí abajo. El dato mayor, que es 99, menos el dato menor, que es 16, y tengo el rango. Tengo un rango de 83. ¿Ok? Y ahora sí paso a calcular la amplitud del intervalo. Entonces, la amplitud del intervalo es igual al rango dividido entre el número de clases. ¿Listo? Entonces voy a tener un rango de una amplitud de 13.83. Yo puedo trabajar con la amplitud exacta, pero se recomienda que la amplitud en lo posible sea un número entero. Entonces, la amplitud vamos a llevarla siempre al entero siguiente. Siempre al entero siguiente. ¿Ok? Independientemente de lo que valga este decimal. Ah, que a mí me dio aquí 13.4, lleve la 14. Que me dio 13.05, lleve la 14. Independientemente de lo que le lleve la a 14 al entero siguiente, porque de no hacerlo así, se le van a quedar, de estos 60 datos, se le van a quedar algunos por fuera en la construcción que usted haga de las clases, categorías o intervalos, se le van a quedar algún dato por fuera, alguno o algunos datos por fuera. ¿Ok? Entonces, por eso se recomienda ampliar, aproximar esa amplitud al entero siguiente. Profe, me entretuvieron acá un momentico. ¿De dónde salió el rango? Disculpe. El rango es una La fórmula. un rango, dato mayor menos dato menor. Ah, ok, listo. Dato mayor menos dato menor. Perfecto. Ok, bueno, entonces dijimos aquí que la opción número 3. Número 3. Estoy mirando este que no es, ¿cuál es este? No, profe, al fin hizo la 4, los dos logaritmos. Sí. Es que tengo 28 es en este. Ok, listo. Perfecto. El número 4, listo.
Bueno, entonces, les decía lo siguiente. Entonces, el número de clases igual a logaritmo de 60. Logaritmo de 60 dividido entre logaritmo de 2. Profe, ¿de dónde sale, perdón? De la fórmula. Logaritmo de 60 entre logaritmo de 2. Siempre va a ser la fórmula. Esa es así, correcto. Gracias. Ok. Logaritmo de 60. Número de clases, yo había hecho esta vaina, pero me perdió. Igual a más logaritmo decimal de 60 dividido entre logaritmo decimal de 2. 5.90, entonces la aproximamos a 6 porque no puede ser 5.90 clases. Yo tengo 5 o tengo 6, pero 5.9 clases no es nada. ¿Ok? Bueno, entonces, igual a 5.9, aproximamos a 6. Establecido el número de clases, procedemos a calcular la amplitud de estas con la expresión amplitud igual a rango dividido entre número de clases. ¿Ok? Entonces, amplitud igual a aquí, rango, que es una medida de dispersión que se calcula restando al dato de mayor valor el dato de menor valor. Entonces, rango igual a 99 menos 16 igual a 83. Eso sale de aquí. Dato menor 16, dato mayor 99. Aquí están los datos ordenados. Este es el mayor y este es el menor. 99 menos 16 nos dio 83. Y entonces la amplitud igual a 13.8. Entonces, amplitud igual a 83 dividido entre 6 es igual a 13.8. Aproximamos al entero siguiente. Amplitud igual a 14. ¿Listo? Procedemos a construir la tabla de la siguiente manera. Pues vámonos aquí a Excel y vamos a trabajar aquí. Entonces, vamos a construir clases, categorías o intervalos. Un intervalo es un conjunto de valores que está definido por unos límites. ¿Ok? Ese es un intervalo. Entonces, un intervalo obligatoriamente va a tener un límite inferior y un límite superior. Entonces vamos a establecer los límites inferiores de las clases. ¿Listo?
Bueno, el límite inferior de la primera clase, pues yo voy a organizar datos, voy a presentar resultados para datos entre 16 y 99. Entonces, el límite inferior no puede ser nunca mayor al dato más pequeño. Tiene que ser igual al dato más pequeño o menor si hay una holgura, ¿no? De todas maneras, la mejor manera de hacerlo, la más sencilla, es colocando el límite inferior como el valor más pequeño de la distribución como límite inferior de la primera clase. ¿Ok? De la primera clase. A partir de ese límite inferior de la primera clase, vamos a construir los límites inferiores de las demás clases. ¿Cómo? Sumándole a ese límite inferior la amplitud. Entonces decimos, aquí en esta segunda clase, en este segundo intervalo, al límite inferior del intervalo anterior le voy a sumar la amplitud. Como esa amplitud va a ser un sumando permanente para todos, entonces la voy a dejar fija con F4 para no tener que repetir la fórmula, sino que sea arrastrarla y listo. Entonces el límite inferior de la segunda clase es 30. Entonces arrastramos para la tercera, para la cuarta, para la quinta y para la sexta. Ya tenemos establecidos los 6 límites inferiores para cada una de las 6 clases con las cuales vamos a trabajar. ¿Listo? Estas clases... Profe, qué pena, me repite. Para el límite de la siguiente clase le vamos a sumar. Me recuerdas que estaba copiando y no le alcancé. Ok, para el límite inferior de la siguiente clase le sumamos al límite inferior calculado, establecido, perdón, para el límite inferior establecido, la amplitud. O sea, le sumamos 14 a 16, luego a 30 le sumamos 14, a 44 14, así, hasta de 14 en 14, porque la amplitud es 14. Correcto, muy bien, así es, como tú lo acabas de decir, mejor explicado no puede estar. Gracias, profe. Ok, listo. Bueno, ahora el límite superior. Entonces, como son clases disyuntas, es decir, no tienen elementos en común, yo no puedo repetir un número en dos clases. Entonces, el límite superior de la primera clase tiene que ser menor que el límite inferior de la clase siguiente. Entonces, sencillamente le quito una unidad a el límite inferior de la clase siguiente. ¿Ok? Entonces, lo puedo hacer con una fórmula, lo puedo hacer manualmente. Entonces, yo voy a decir que a este 30 le voy a restar 1. ¿Listo? Y arrastro la fórmula. Ya puse la fórmula, ya la arrastro. Ay, ¿qué pasó aquí? 43, 57, 71. ¿Qué pasó? Está restando 85 menos 86, pero le da menos 1, profe. Ah, no, ya sé qué voy a hacer. Ya sé qué voy a hacer, ya sé. Profe, ¿no es a partir del 16, es a partir del 30? Aquí, del 16. Sí, aquí, sí, okay. Profe, le iba a preguntar justamente lo mismo. O sea, ese límite superior, yo pensé que se tomaba el 86, ¿es hasta donde tenemos? No, porque fíjate que nosotros estamos, el último número es 99. Entonces. Ese 99, pensé que era de ahí donde tomábamos. No, es que yo me equivoqué aquí. Aquí lo que yo tengo que hacer ahora, ya calculé el límite inferior de la primera clase. Entonces, de la misma manera que establecimos los límites inferiores de las clases subsiguientes, el límite inferior, vamos a calcular el superior. Entonces, ¿qué es? A este 29 que ya está establecido, le vamos a sumar la amplitud. Vamos a sumar la amplitud y la vamos a dejar fija. La vamos a dejar fija y listo. Entonces, ahora sí arrastramos. Perfecto. Profe, qué pena, ¿me puede explicar de dónde salió ese 29? Es que no le comprendo. Bueno, a ver. Igualmente. Estos intervalos tienen que ser disyuntos. ¿Qué significa eso? Que ningún valor de este intervalo tiene que estar en ninguno de los otros. Es decir, que este 30, si está aquí, no puede estar aquí, no lo puedo repetir aquí. Entonces, si yo le sumo a 16, 14, me va a dar 30 que está aquí. Entonces, el 30 no puede estar aquí.
Por eso, en la primera clase el límite superior, ¿cuál es? Este 30, que es el límite inferior de la clase siguiente, disminuido en 1 para que los números sean disyuntos. Es decir, Profe, pero es que yo veo el 16 ahí, esa es mi confusión. A 16 no se le resta 1, sino a 30. a 30, claro, porque es que yo no estoy hacia abajo, yo estoy hacia arriba, yo voy a subir, yo no voy a devolverme. 16 es lo mínimo. 16 límite inferior, ¿ok? Entonces, el límite superior de este intervalo tiene que ser mayor que 16. Límite inferior es el más pequeño, límite superior es el más Listo. grande. ¿Listo? Profe, entonces eso quiere decir que el límite superior sale del segundo límite inferior restándole 1. Perfecto. Sí, señora. Así lo comprendió usted y así es. Exactamente eso es lo que se hace. Y a partir de ese primer límite superior establecido, sencillamente le vamos a sumar 14 a cada límite calculado y llegamos a los límites superiores. Entonces mire que aquí me queda de 16 a 29. Aquí me queda de 30 a 43, de 44 a 57, de 58 a 71, de 72 a 85 y de 86 a 99. No me salto ningún número, todos están comprendidos. Y el dato de nuestro ejercicio va de 16 a 99. Entonces, el límite inferior de la primera clase es 16, el límite superior de la última clase es 99, que es el último dato de nuestra distribución. ¿Listo? ¿Están comprendidos todos los datos con los cuales estamos trabajando? Sí, ¿Ok? señor, gracias. Bueno, con gusto. Ahora vamos a pasar a contar. Cuando contamos, nosotros obtenemos algo que me decía por ahí el compañero Ortica, frecuencia. ¿Cuántas veces se repite un dato o un intervalo de datos? Entonces aquí vamos a consignar en esta columna la frecuencia absoluta, la cual identificamos como F sub i. ¿Listo? Entonces, F sub i o frecuencia absoluta es el número de observaciones o datos que se encuentran dentro de un intervalo, que cumplen las características de un intervalo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ahora es un conteo, ¿ok? Es un conteo para lo cual, por eso ordenamos los datos inicialmente. Bueno, primero porque es uno de los procesos de estadística, recolectar, ordenar, tabular, graficar. Bueno, entonces vamos a contar cuántos datos hay entre 16 y 29. Entonces, hay algunos que utilizan la fórmula contar. A mí, pues yo me vengo hasta aquí, no me demoro mucho y voy hasta el 29 y cuento cuántos datos hay. Aquí Excel me cuenta, me dice, mira, hay 14 datos del 10. Y ahí en eso que usted seleccionó hay 14 datos. ¿Listo? Hay 14 datos. Entonces lo colocamos aquí en la frecuencia absoluta. Hay 14 valores que tienen, valor entre 16 y 29. Hay 14 datos que tienen valores entre 16 y 29. Para que no nos confundamos, entonces nosotros aquí señalamos que hasta aquí ya contamos. ¿Listo? Y ahora voy a contar de 30 a 43. Del siguiente que no conté, 30 no está, entonces de 31 porque el 30 no está. ¿Hasta dónde? Hasta 43. Y vengo aquí y encuentro que también hay 14 datos entre ese rango de valores. Entonces, aquí también tengo una frecuencia absoluta de 14. 14 datos que se comportan ahí hasta el 43. El 43 sí está, pues entonces seleccionamos aquí. ¿Listo? Y le ponemos aquí mi señal de que ya conté hasta aquí. ¿Listo? Ahora para el siguiente, de 44 hasta 57. Desde 44 hasta 57. Hasta aquí. Entonces, aquí vemos que hay 10 datos. 10 datos en el siguiente intervalo. 10 hasta 57 hay 10. Ahora vamos a ir hasta 71. Llegamos hasta 57, vamos a ir hasta 71. Ok, aquí, llegamos hasta aquí, contamos de ahí para abajo hasta 71. Y entonces encontramos que hay 8 datos. 8 datos. Hasta aquí hay 8 datos. 8 datos. Ahora vamos a contar hasta 85. Vamos a contar hasta 85.
Hasta 71. Ok, hasta 85. Ok, y aquí encontramos que hay 8 datos. Hasta aquí hay 8 datos. Y de ahí para abajo los que me quedan. ¿Cuántos son? Tengo 6 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos. ¿Listo? 6 datos. Bueno. Ahora vamos a totalizar para ver si hicimos las cosas bien o no. Recuerden que tenemos 60 datos y por lo tanto la suma de esto obligatoriamente me debe arrojar ese valor. Efectivamente, tenemos un total de 60 datos para, para esos valores numéricos entre 16 y 99, hay esos 60 datos. Ok. Esta frecuencia absoluta la podemos acumular y diferenciamos el símbolo utilizando la F mayúscula. Frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa acumular? Acumular significa almacenar hasta ahí, contar hasta ahí. Entonces, hasta 29, que es el límite inferior, límite superior del primer intervalo, ¿cuántos datos hay? Pues no tenemos nada antes, sencillamente aquí tenemos acumulada la frecuencia de la clase. ¿Ok? Listo. Cuando damos el salto a la siguiente clase, vemos que en la siguiente clase hay 14 observaciones y que traigo también 14 acumuladas. Entonces, las 14 que traigo acumuladas más las 14 del intervalo me va a dar la frecuencia acumulada del intervalo siguiente. No vamos a poner el valor digitado, sino sencillamente vamos a hacer la operación a la frecuencia que traigo acumulada del intervalo anterior para generalizar, porque no es solamente para este, le vamos a sumar la frecuencia del intervalo. ¿Listo? Y obtengo este valor, 14 más 14 son 28. Con esa fórmula ya colocada aquí, yo lo que hago es arrastrar. Listo. Y entonces vemos aquí que 28 más 10, 38, 38 más 8, 46, 46 más 8, 54, 54 más 6, 60. En la última clase yo debo tener acumulada exactamente la totalidad de los datos. Debo tener acumulados los 60 datos. Es decir, estos 60 datos son menores o iguales a 99. ¿Ok? Eso es lo que me hace la frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Ok? Bueno, ahora recuerden que nosotros cuando trabajamos con datos cualitativos dijimos que la frecuencia absoluta nos daba solamente una información acerca de la cantidad de datos y que nosotros nos ayudábamos con la frecuencia relativa, para que tuviéramos mayor información y que la frecuencia relativa la calculábamos dividiendo la frecuencia absoluta de la clase, dividiéndola entre el total de observaciones, entre estos 60 datos. Ese 60 va a ser un divisor común para el siguiente 14, para el siguiente 10, para todos los datos subsiguientes. Por lo tanto, lo fijo para que pueda arrastrar la fórmula y no tener que repetir la operación. Listo. Y entonces arrastramos esto. Y aquí tenemos esos valores. Vamos a quitarle toda esa cantidad de decimales. Vamos a trabajar con 3 decimales. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a establecer una cifra control. Vamos a sumar aquí. Vamos a sumar esto. Vamos a sumar esto. Y este valor ya lo conocemos. Siempre toda la sumatoria de las frecuencias relativas de cualquier distribución siempre son iguales a 1. Eso lo aprendimos con las variables cualitativas. Se cumple en cualquier tipo de variable que estemos trabajando. Estas son
la sumatoria de las variables relativas, y esta es la variable relativa de esta distribución. ¿Ok? Yo puedo acumular esta frecuencia, al igual que lo hice con la frecuencia absoluta. Entonces, voy a acumular esta frecuencia relativa porque la voy a necesitar más adelante. Entonces, lo mismo. En el primer intervalo solamente tengo acumulada la frecuencia relativa de él. No tengo más. Antes no hay nada, eso es lo que tengo acumulado hasta ahí. Para el siguiente intervalo ya tengo ese 0.23 que acabo de acumular más este 0.23 del segundo intervalo. Entonces hago la operación. A lo que traigo acumulado le sumo la frecuencia relativa de la clase. ¿Listo? Y aprovecho que tengo la fórmula aquí y la arrastro para no tener que repetir operaciones. Perfecto. En la última clase, al igual que en lo que pasó con las frecuencias absolutas, en la última clase, pues yo tengo que tener acumulada la totalidad de esta frecuencia. Las frecuencias relativas no son comprensibles por muchas personas que no tienen formación académica, matemática especialmente. Entonces, es más popular, es más entendible el porcentaje o frecuencia porcentual. La vamos a calcular. ¿Cómo la calculamos? Sencillamente multiplicando la frecuencia relativa de cada intervalo, la frecuencia relativa de cada intervalo, pues por 100, que es como vamos a calcular porcentaje, pues multiplicamos por 100. Ok, damos Enter y arrastramos. Uy, ¿qué pasó aquí? Más frecuencia. Esta. Está multiplicando la que no era, sí, Por 100, listo. Ok, 23.33, gracias, sí. Ok, como ya incluí la operación, pues nuevamente arrastro. Ok. Entonces, aquí tenemos porcentuales. Entre 86 y 99 tenemos el 10%. Entre 44 y 57 tenemos el 16.67%. Ok. Bueno, ahora viene aquí un concepto que tengo que apropiar. ¿Cuál es? Resulta que nosotros, para cada uno de estos intervalos, estamos diciendo lo siguiente. En el primer intervalo, nosotros tenemos 14 observaciones con valores entre 16 y 29. Yo necesito para mis cálculos subsiguientes un único valor. Un único valor. Ese único valor se llama marca de clase. Se simboliza como X sub i y es el cálculo del promedio simple entre los límites del intervalo. Entonces, el límite inferior de este intervalo es 16, el límite superior es 29. El promedio entre estos dos valores me va a dar una marca de clase. Entonces, recordemos que un promedio yo lo obtengo sumando los valores a los cuales le quiero sacar el promedio, sumando esos valores, en este caso 16 y 29. Como es una suma, cierro ese paréntesis y lo divido entre 2 porque son solamente 2 observaciones. Si no cierro el paréntesis, Excel me va a dividir el 29 entre 2 y le va a sumar 16. Y yo no quiero hacer eso, yo quiero sumar primero 16 más 29 y después dividir. ¿Como causa de qué? Del orden, la jerarquía de las operaciones. En una expresión matemática, primero se resuelven las potencias y raíces, a continuación los productos y cocientes, es decir, divisiones y multiplicaciones, y por último las sumas y las restas. Cuidado con eso. ¿Listo? Entonces calculamos este promedio simple entre estos dos valores. ¿Qué indica esa marca de clase? Entonces, como les dije ahorita, nosotros estamos diciendo aquí que entre 16 y 29 hay 14 observaciones. Con este 22.5 nosotros lo que pasamos a decir es que cada una de estas 14 observaciones tiene un valor individual de 22.5. Estamos reemplazando esto por un único valor para poder hacer cálculo. Esto se llama marca de clase.
y es el valor que le asignamos, que asumimos que tiene cada uno de estas observaciones de la frecuencia absoluta. Estos 14 valores, cada uno tiene un valor de 22.5. Y arrastramos y encontramos todas las marcas de clase. La segunda tiene 36,5, la otra 50,5. Entre 44 y 57 hay 10 observaciones. Les decimos que cada una de estas 10 observaciones tiene un valor de 50.5. Cada una de estas 6 observaciones en el último intervalo tiene un valor de 92.5. ¿Listo? Bueno, ya tenemos la marca de clase. Y esa marca de clase, como le dije, la calculamos porque necesitamos hacer operaciones. ¿Listo? Entonces, a continuación viene una operación que es esa marca de clase multiplicada por la frecuencia relativa de cada clase. ¿Listo? La marca de clase multiplicada por la frecuencia relativa de cada clase. Vamos a hacerlo. Entonces, más marca de clase del primer intervalo es esta, por la frecuencia relativa del primer intervalo, que es esta. ¿Ok? Listo. Esa operación se va a repetir de aquí para abajo, entonces arrastramos la fórmula. ¿Listo? Y ya tengo estos productos aquí. En este momento voy a establecer una suma. Perfecto. Y ahí tenemos un valor. Sin darnos cuenta cómo y sin estar preocupados ni por fórmulas ni por nada, hemos calculado el promedio para esos 60 datos. Ese valor que tenemos ahí es el promedio para esos 60 datos. El promedio de esa variable es de 50.5. Supongamos que estos datos corresponden a edades de unas personas en cualquier actividad que van a un gimnasio, que asisten a un gimnasio. Las edades de esas personas, cómo están distribuidas. Hagamos también, pueden ser, por ejemplo, número de pacientes que asisten a una cita médica prioritaria. En fin, cualquier variable. En este caso, realmente no estoy tan orientado hacia la definición de la variable, sino el procedimiento para el trabajo con estos datos con relación a las medidas de posición y dependencia central. ¿Ok? Entonces nos da 50.5. La edad promedio de las personas que asisten al gimnasio es de 50.5. ¿Ok? El número promedio de personas que asistieron a cita prioritaria es de 51 pacientes por día. ¿Okay? La edad, perdón, es de 50.5 años, el número de pacientes es 50. En fin, cualquier variable que queramos analizar, el análisis es el mismo. El número de pasajeros transportados en cada recorrido, en la ruta tal, es de 51 pasajeros por recorrido. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está diciendo ahí. Ese es el promedio. ¿Listo? Bueno, y para terminar nuestro cuadro nos falta bueno, serían dos, no, una sola. Entonces, en esta vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cada valor de X, le vamos a restar el promedio, esa resta, esa diferencia, la vamos a elevar al cuadrado y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa. Por la frecuencia relativa. Profe, disculpe, me explica nuevamente eso, es que como dijo la compañera Margaret, estaba apuntando y no le presté atención. Listo, no hay ningún problema, entonces repetimos. Entonces, en esta columna vamos a calcular lo siguiente. A cada valor de la variable, es decir, de la marca de clase de la variable, le vamos a quitar el promedio que acabamos de calcular
esa diferencia la vamos a elevar al cuadrado y ese cuadrado lo vamos a multiplicar por la frecuencia relativa de la clase. Ok. Listo. Entonces vamos a desarrollar eso. Más, tal como está ahí, ¿no? Más y abrimos el paréntesis para hacer la resta. Entonces, cada marca de clase, para ese caso, la primera, le vamos a quitar el promedio que acabamos de calcular. Ese promedio va a ser un minuendo fijo para todas las marcas de clase, entonces lo fijo con el de 4. Cierro el paréntesis y elevo al cuadrado. Y ese cuadrado lo multiplico por h sub i. Profe, ¿cómo se eleva el cuadrado en fórmula? Bueno, aquí en Excel yo mantengo oprimida la tecla ALGR, la que está al lado derecho del tabulador. Manteniéndola oprimida, oprimo la tecla siguiente hacia la derecha de la ñ, al lado derecho de la ñ, y suelto. No, ahí no me aparece nada, sino sencillamente ahí después de que hace eso, le coloca el 2 y lo toma como cuadrado. Sí, ya la vi. Listo. Ok. Y le damos Enter y tenemos el cuadrado. Listo. Arrastramos. Tenemos estos valores y esos valores los vamos a sumar. Esa es la varianza. Ok, esa es la varianza. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a colocar aquí símbolos. Vamos a colocar aquí símbolos para que esto nos quede identificado. Esta es la varianza. Ya en Word le voy a escribir lo que hemos hecho hasta ahora. Por ahora, me voy a traer de allá los símbolos. Me voy a traer de aquí los símbolos. Entonces, yo tengo por aquí un promedio. Vamos a llevarnos este símbolo. Lo vamos a pegar aquí. Ok, ese es el promedio. Entonces, voy a colocar aquí la varianza. Me voy a traer para acá este valor. La varianza. Ok, vamos a identificar aquí también esta celda. Vamos a achicar esto un poquito para que no me haga ruido con la varianza. Ahora que me lo traiga para acá. No se deja nada. Okay. Listo, vamos a traernos la varianza para acá. Entonces, la tengo por aquí. Entonces me la llevo. Y también calculamos la desviación estándar. Ok, también calculamos la desviación estándar aquí. Recordemos que la desviación estándar es el mismo símbolo de la varianza, pero sin cuadrado, es decir, es la raíz cuadrada de
la varianza. ¿Listo? Entonces le decimos aquí más raíz. ¿De quién? De la varianza. ¿Listo? Y tenemos nuestra desviación estándar. Finalmente, vamos a calcular nuestro coeficiente de variabilidad. Entonces, nuestro coeficiente de variabilidad, aquí está la fórmula de desviación estándar entre promedio multiplicado por 100. Llevémonos el símbolo, que es lo que quiero llevar de aquí. ¿Ok? Lo copiamos aquí. Y lo calculamos. Entonces, ya vamos a calcularlo. Y ese señor es igual a la desviación estándar dividido entre el promedio multiplicada por 100. Y entonces tenemos una variabilidad del 45.83%. Estos datos tienen una variabilidad del 45.83%. Es bastante variable esa distribución. ¿Ok? Bueno. Profe, en este caso, ¿por qué la división no hay que colocarla entre comillas? Entre comillas. Sí, la última que hice. O sea, no, yo no la coloqué entre comillas, la coloqué. No, por eso. ¿Por qué en este caso no hay que colocarla entre comillas? Ahí no multiplica primero lo de abajo. No importa, la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Yo puedo hacer primero una división y después la multiplicación. O primero la Ok. multiplicación y después la división y me da lo mismo. Es la suma con relación a la multiplicación. Si yo tengo una suma y una multiplicación en una misma expresión, Excel o la calculadora primero me hace la multiplicación y después la suma. Y si yo tengo una suma para multiplicarla por un valor, es decir, yo tengo 8 más 5 y esa suma multiplicada por 10, si yo hago 8 más 5 en la calculadora por 10, él me hace primero la multiplicación de 10 por 5, 50 y le suma 8. No me hace 8 más 5, 13 por 10, 130. No, él primero me hace la multiplicación y después la suma o la resta. Pero la división y la multiplicación no importa. Yo multiplico 8 por 5, 40, dividido entre 2, 20. 8 dividido entre 2, 4. 4 por 5, 20. Me da lo mismo. No tiene nada. El orden entre multiplicación y división no me altera el producto. Y el 23,146 me muestra la fórmula, por favor. Claro, la raíz cuadrada del de arriba, de la varianza. Listo. Bueno, entonces, vamos a mirar. Yuri, dígame. Profe, ¿qué posibilidades hay de que usted nos facilite o nos indique dónde podremos conseguir una tabla con todas esas fórmulas? Porque realmente yo, Julie, las entendí, pero o sea, como son distintas operaciones, uno pues tiende a confundirse, ¿sí? Porque es como mucha información. Entonces, para nosotros empezar por grabarnos cada fórmula para que ya, o sea, poco a poco nos vayamos asociando, vayamos, ¿sí? Ya diciendo, sí, ya sé la FI qué significa, la FI mayúscula, sí, como para ir familiarizándonos con los términos estadísticos. Bueno, Yuri. Profe, una pregunta. ¿Usted nos puede compartir ese Word que usted tiene donde usted ha dejado, va escribiendo lo que significa? Pues esto, como dice Julie, yo he tomado algunos apuntes, pero no todo, porque pues como siempre vamos rápido de todas las explicaciones y uno sí lo que dice Julie es verdad, tiende a confundirse con tantos datos. Entonces, ese Word que usted tiene, usted nos puede hacer el favor de compartirlo. Margaret, está en la plataforma. Mire, Margaret, aquí está, mire, aquí está lo que hice la semana pasada, aquí está. Lo que estoy haciendo ahorita, ahora lo complemento con lo que hice, es decir, le doy respuesta a Julie y a Margaret de una vez. Julie, usted va a encontrar en Word la explicación de todo lo que he dicho. Yo ahorita me pongo a digitar ahí en Word lo que dije
y les monto eso a la plataforma para que ustedes lo tengan. Esa es mi idea, ¿no? Que ustedes les vaya quedando eso que yo digo que teórica, que nominalmente se escuche como muy rápido, esto les quede en ese documento y ese documento es para ustedes. Con eso lo hago, con esa intención la hago. Me demoro un poquito, pero esa es la intención, de que ustedes Sí, tengan... profe, no, yo lo que me refería era como una tabla de fórmulas. A ver, vamos a mirar una cosa que yo les conté a ustedes ya, pero que a ratos a ustedes se les olvida o no lo escuchan a uno. Entonces vamos a mirar una cosita. Yo me voy al texto guía, ¿ok? Para responderle su pregunta de manera concreta. Yo me voy al texto guía y yo aquí tengo en el capítulo 3, creo que es, a ver, yo aquí tengo en el capítulo 3, estadística descriptiva, medidas numéricas. Entonces yo me voy aquí al final, aquí al capítulo 4, me regreso un poquito al final del capítulo 3, el texto nos apoya de la siguiente manera. El texto aquí inicialmente nos muestra un glosario. ¿Qué es el glosario? Los términos técnicos que utilizamos. La estadística muestral, el parámetro poblacional, un estimador puntual, que es la media, la mediana, la moda, los percentiles, todo está aquí en este glosario. ¿Ok? A continuación nos presenta las fórmulas de todas estas cosas que se trabajaron en este capítulo. Entonces tenemos la media de la muestra, la media de la población, el rango intercuartil, que no lo hemos calculado, la varianza poblacional, cómo se calcula. Aquí hay una diferencia con lo que yo les digo de la varianza poblacional, porque yo la hago un poco diferente. ¿Ok? Yo esto no lo divido por n, sino que hago otra operación. Pero igual no importa. La desviación estándar de la muestra, la desviación estándar de la población, es la raíz cuadrada, el coeficiente de variabilidad, desviación estándar por 100. Bueno, covarianza, esto no lo vamos a ver. De todas maneras, pues ahí tienen esto, la totalidad de las fórmulas. Y de ñapa, el libro les coloca una serie de ejercicios complementarios para que practiquen. ¿Ok? Entonces, su pregunta, ¿dónde la encontramos? Pues la respuesta está aquí en el texto, ahí la tienen. Listo, profe. Muchísimas gracias. Yo sé que todos teníamos como esa inquietud, pero pues Para eso estoy, no te ya está preocupes. resuelta. No se preocupe que para eso estoy aquí y a mí no me molesta que usted me pregunte algo que ya dije, tengo que volver a repetir, yo me regreso. Y a esta altura de la vida no me molesta. Son muy pocas cosas las que me molestan. Mi trabajo no me molesta. Mis estudiantes son la razón de ser de mi desempeño. Entonces, ¿por qué me voy a poner bravo? No me preocupe que es, para eso estoy aquí. Lo hago con mucho gusto, con mucho cariño. Ahorita, pues como le dije, voy a escribir en el Word que estoy haciendo lo que hice en mi lenguaje, que a ratos puede ser muchas veces más explícito que lo que dice el texto, pero para que lo tengan ahí, yo lo coloco con mucho gusto. Al igual que la grabación también les va a quedar en la plataforma. De hecho, todas las anteriores han ido quedando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a mostrarle algo como... No escuchamos, profe. Señora. Bueno, entonces yo ya estaba escribiendo esto por aquí, que el rango aquí era igual y no sé qué más cosas. Mediante un proceso de observación y conteo establecemos las frecuencias absolutas. Aquí les digo la fórmula para el promedio es esta y el resultado es esto. Esto se lo voy a actualizar ahorita porque esto es de una clase anterior, de otra. Y a mí me gusta cambiar los ejercicios, no me gusta copiar los mismos ejercicios, sino el otro. Pero la teoría sí la puedo mantener, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo lo hago para realizar el cálculo debemos establecer un único valor para las observaciones de cada intervalo? Ese único valor es la marca de clase. Aquí les estoy contando cómo es. Antes ya les estoy relatando aquí qué fue lo que hicimos, cómo cumplimos, calculamos la amplitud y después cómo construimos la tabla. Todo eso se lo voy a colocar en este documento que es el de ustedes, este que tengo aquí. ¿Okay? En este documento que venimos trabajando, hoy estamos trabajando con datos agrupados. Aquí tenemos lo que he hecho ahorita y aquí a continuación esto, y les adjunto también aquí en el documento de Word, también les coloco la tabla de Excel para que la tengan ahí. ¿Ok? Y pues no se preocupen que todavía no falta, la tabla no la hemos terminado, apenas calculamos promedio, varianza, desviación estándar, coeficiente de variabilidad, nos faltan las medidas posicionales como los cuartiles y la mediana.
la moda y la forma de construir el histograma. Eso será tarea de nuestro próximo encuentro. ¿Ok? Listo, profe. Ok, bueno, vamos a... Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Muchas gracias, profe. Listo, para servirles. Muy buen día. Muy buen día, que la pasen muy bien.